Algunas personas creen que yo estoy en contra del video podcast, que no me gusta, que no lo apoyo, que no lo consumo. Bueno, eso tal vez sea verdad, pero no importa. Algunas personas creen que yo estoy en contra del video podcast, que no lo consumo, que no lo apoyo, que no me gusta, que no lo produzco, que no me interesa. Es más, que quiero que desaparezca del mundo. Pero eso no es real, porque estar en contra del video podcast sería lo mismo que estar en contra de la inteligencia artificial. Yo me río de algunas personas, y perdón si alguien que está escuchando este podcast lo dice, pero me río de algunas personas de mi entorno que me dicen que están en contra de la inteligencia artificial. ¿Qué carajo significa estar en contra de la inteligencia artificial? Te entiendo si te llamás John o Sarah Connor, ¿verdad? Pero a una persona normal, ¿en qué sentido puede estar en contra de la inteligencia artificial? Sería como estar en contra de la máquina a vapor, de la enciclopedia, de internet, qué sé yo, de cuántas cosas más podríamos estar en contra. No se puede estar en contra de la humanidad, del avance. Se puede tener reparos, se puede tener consideraciones, se puede ser crítico incluso, y se puede alertar a otras personas, si estamos en ese lugar, de ciertos riesgos o precauciones que se debería tomar. Pero ¿cómo estás en contra de la inteligencia artificial? Y en este caso, para no divagar más de lo que voy a divagar hoy, ¿de qué manera podría estar en contra del video podcast? Cuando el video es el principal aliado, el principal instrumento y la principal herramienta de crecimiento con la que contamos los podcasters. No, yo no estoy en contra del video, no estoy en contra del video podcast. Lo que sí estoy es dispuesto a todo por un podcast, incluso al video. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez, también conocido como Ajeno al Tiempo, y te doy la bienvenida a una nueva entrega, la segunda entrega de Todo por un Podcast, en su versión larga duración, long play, en vinilo de 2025, en la que vamos a tocar algunos temas relacionados, por supuesto, y tal como el nombre de este podcast lo indica, con el podcasting. El primero de ellos tiene que ver con la parte de video podcast, como te decía, sin que no viene en detrimento del formato video podcast o de utilizar video podcast, no, todo lo contrario, no soy un hater, sino en una puesta en valor y en una forma, una llamada a la atención, a prestar atención a ciertos detalles a la hora de hacer un video podcast por ciertas experiencias que tengo. La segunda, te voy a contar una estrategia de marketing, entre comillas, de lanzamiento que utilicé para uno de mis episodios de podcast, solo en audio, sin redes sociales, sin videos, sin reels, ni nada, solamente en audio. Te voy a contar lo que hice y más o menos el resultado que dio, porque está actualmente en vigencia, ¿no?, esta estrategia, pero te la voy a comentar. Luego te voy a hacer un poquitito de spam de algo que se va a venir acá, bueno, no en este feed, pero sí en este proyecto, en mi proyecto de Todo por un Podcast. Y por último voy a retomar un punto que toqué en el episodio pasado, del long play, de esta especie de auditoría interna que estábamos haciendo, que no pensaba hacer una serie de puntos, pero bueno, justo se dio, se me ocurrió otra cosa y dije, bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer por lo menos una segunda parte y después vemos si hay una tercera. Así que bueno, gracias por escuchar y espero que te interese, y pasamos directamente a la primera sección. Hace algunas semanas, en mi newsletter, en el camino del podcasting, a la que espero que ya te hayas suscribido, estoy muy mal hoy para hablar, recién vengo de correr y estoy un poquitito cansado y estoy de vacaciones. Eso es algo que tenés que saber, por lo cual le mando un saludo a Paul Rodríguez, a Alex y a la gente de Mumbler y Flipo, porque están ahí defendiendo el fuerte mientras yo sigo acá grabando podcast de vacaciones. leomenendez.com/newsletter o /emails, cualquiera de los dos, es donde podés suscribirte para recibir cada sábado a las 21:21, porque cambié la fecha, no sé si lo había dicho en el episodio anterior, creo que no lo había hecho todavía. Ahora la newsletter la envío todos los sábados a las 21 horas, 21 horas con 21 minutos. No sé, me pareció la verdad me pareció un muy mal horario para enviar emails, porque quien quiere recibir un email sobre podcasting un sábado por la noche, pero también me pareció bastante diferente mientras uno está disperso y recibe la notificación, y si comete el error de mirar
de qué se trata esa notificación, quién te manda un email a las 21:21 de un sábado. Bueno, soy yo, que no lo redacto a esa hora, por supuesto, porque a esa hora estoy viendo una serie seguramente y comiendo pizza con mi familia. Tengo a mi madre de visita, vale la pena comentarlo también, que está acá. Se queda un par de meses, así que ahora somos 5. Tengo que amasar un poco más de pizza todos los sábados a la noche. Bueno, sábado a las 21:21, la newsletter El Camino del Podcasting. Y hace un par de ediciones atrás te contaba que salí a correr y salí escuchando un podcast y volví, salgo siempre escuchando podcast, ¿no? Los selecciono cuidadosamente, más allá de la lista de reproducción, veo qué podcast tengo pendientes, qué podcast se publicaron y selecciono cuáles son los podcasts que voy a escuchar en esa carrera, ¿no? Que ya no me puedo tener, tengo que seguir corriendo. ¿Cuál es el tema? Que empecé a correr, le di play a un podcast que escucho siempre, a un podcast que principalmente es video podcast, pero que siempre cuidó mucho esto de la parte del audio, ¿no? Es un podcast que le da mucha importancia al audio porque conoce el alcance. Y mientras yo iba corriendo, empieza esta intro que tienen los videopodcasts, que ahora se pusieron muy de moda, que son estos highlights, ¿no? Con frases del episodio, de la entrevista, preguntas, respuestas, comentarios. Si lo ves en video, cosa que yo no hago casi nunca, estos motion graphics, ¿no? Las letritas que se van moviendo, las transiciones, los efectos, la reverberación en audio de las frases importantes y el cliffhanger, ¿no? Una pregunta que te despierta curiosidad, que genera curiosidad, que vos decís, uy, qué buena esta respuesta, pero no te dan la respuesta porque la vas a escuchar dentro del contenido. Y tal vez esa respuesta al final dentro del contenido no es tan importante como el resto de la entrevista, pero quedó bien en el tráiler, ¿no? En este teaser que escuchamos al inicio del episodio. Yo lo compro al 100%, de hecho hice una adaptación de ese teaser, de ese estilo de teaser, para mi podcast solo en audio de Marvel, para podcast cinematográfico de Marvel, y desde hace un tiempo el primer minuto del episodio son estos highlights de cosas, de diferentes cosas que vamos comentando a lo largo del episodio con la intención de generar curiosidad y que la gente siga escuchando. Otro día vamos a hablar de esa costumbre porque escuché algunas críticas, no a mí en concreto, pero sí a ese formato de intro, pero otro día me lo anoto acá para comentarlo más adelante. Decía que me parece muy útil esa intro para captar la atención, para vender bien un contenido, que es algo que muchas veces los podcasters pecamos de no hacer, ¿no? Queremos guardar la incertidumbre de lo que va a venir en el episodio y no vendemos bien nuestro contenido, nuestro futuro contenido, y esto me parece que es una forma de hacerlo. ¿Por qué lo comento? Porque empecé a correr y esta intro, que yo el podcast ya lo iba a escuchar, claro, entonces te puede tener mayor o menor impacto esta intro. Es, primero que es una intro que yo me saltearía, claro, pero bueno, también la hago en Marvel, ¿no? Me la saltearía porque yo igual el podcast lo voy a escuchar, no necesito que me convenzas. Pero lo que te decía, esa intro no está hecha para el oyente al que hay que convencer. El oyente al que hay que convencer ya está. Esa intro está hecha para nuevas audiencias. Y está muy bien, yo soy muy partidario de hacer ese tipo de intros. Con una excepción. Esta intro que estaba escuchando tenía muchos efectos de sonido que aplicaban visualmente a lo que estaban viendo. Seguramente se escuchaban las letritas del teclado, ¿no? Cuando aparecía una letra, seguramente reforzando las palabras que la persona entrevistada estaba diciendo. Cuando había una transición, de repente supongo que aparecía algún elemento y se escuchaban los ruiditos de cosas desplazándose en la pantalla. Pero a mí, como oyente de podcast que iba corriendo, escuchando, y alrededor mío había ruidos de la naturaleza, de gente hablando, de otras cosas, y el propio sonido de mi respiración, ¿no? Porque imagínate, con auriculares puestos, mientras vas corriendo, bueno, era sofocante, y esos sonidos me sacaron totalmente de la experiencia. Fue tener que contenerme el hecho de dejar de correr para cambiar el episodio, para adelantarlo, o incluso para bajarle el volumen, porque estos efectos de sonido que no tenían relación en audio, no tenían sentido escucharlos en audio, sí en video, me cortaban la experiencia, me afectaban mi experiencia como oyente de este podcast que me gusta y que escucho siempre y que estaba interesante ese teaser que nos habían dado. Entonces, ese día volví un poco caliente, un poco enojado con este descuido que cometen muchos videopodcasts de no cuidar el audio. A mí no soy muy fan del video, ¿no? Me metí en el video en un momento porque como que el formato me llamaba y veía que era la única manera de poder hacer crecer mis contenidos amateur, te digo. Al final
No lo hice bien, me sobrepasó, me sobrecargó y terminé, como te vengo contando varias veces, haciendo mis podcasts solo en audio. Luego, en Mumbler, supongo que ya lo sabes si estás escuchando esto, tenemos una productora de podcast, abrimos una productora, Paul, yo no abrí nada, ¿no? Paul abrió una productora, Mumbler abrió una productora de podcast profesionales, que la historia más o menos te lo cuento fue así, nosotros en Mumbler alojamos muchos podcasts profesionales de empresas, de marcas, de contenidos, de creadores que son pro, ¿no? Entonces, muchas veces por la experiencia venían y le preguntaban a Paul qué hacer, cómo hacerlo, entonces Paul le decía lo que tenés que hacer, te recomiendo hacer A, B y C, y los creadores o las marcas le decían, buenísimo Paul, todo lo que me decís, ¿cuánto me cobras por hacerlo? Y Paul le tenía que decir, no, nosotros no lo hacemos, nosotros solo te alejamos el podcast. Entonces, de alguna manera, el mercado, nuestros clientes nos lo fueron pidiendo, y terminamos generando esa productora, y hoy gran parte de lo que hacemos en Mumbler tiene que ver con esta productora que no hace podcast independientes ni amateur, e incluso te digo, no hace, aunque haríamos si nos lo pidieran, solo podcast en audio. Estamos más centrados en el video porque es lo que las marcas, creadores necesitan. Pero hacemos principal hincapié y evangelizamos en la importancia que tiene el audio, tanto en su distribución como en cuidar el audio para después fortalecer un vínculo con la audiencia. El video es impacto, el video es boost, el video les da muchas visualizaciones y los hace llegar más rápidos a ciertos objetivos que tienen cada uno de estos creadores, pero el podcast es sumamente necesario. Porque sí, es cierto que el video, con los reels, con los shorts, y boosteándolo un poco a través de YouTube, que tiene la posibilidad de esto, de estimular las visualizaciones, estimular, por decir de una manera, potenciar o comprar visualizaciones, que después deberíamos debatir o analizar si son más o menos reales, pero claro, vos pagás por un video y enseguida podés llegar a las 1000 visualizaciones. Eso en audio hay muy pocas posibilidades de hacer, a menos que lo alojes en iVoox. Y después podríamos discutir también si esas visualizaciones de YouTube están al nivel de las reproducciones esas falsas de iVoox, pero falsas entre comillas, ¿no? Así que nadie se ofenda, pero ya todos sabemos de qué hablamos, espero, y si no, bueno, ya lo hablaremos más adelante. Pero en audio no tenés muchas herramientas para hacer eso. No obstante, a lo largo, una vez que el podcast ya tiene 6 meses, 8 meses publicado, incluso 3, ya las reproducciones en audio empiezan a cobrar una importancia que tal vez nunca emparejen a la del video, pero que tienen otra relevancia porque sabemos lo que es el oyente de audio, ¿no? La audiencia de un podcast de solo audio, que se fortalece mucho más que una visualización casual en un video de YouTube, aunque sean muchas. No importa, cada quien con su herramienta, con su estrategia. Si priorizás el video, priorizás el audio. Nosotros en Flipo, en Mumbler, somos muy evangelizadores en la importancia que tiene el video. A veces nos toca hablar con marcas o con creadores que no tienen idea y quieren hacer un podcast solo en YouTube. Y nosotros le decimos, no, en YouTube, pero también en plataformas de audio. Y cuidamos mucho ese audio. Bueno, primero un detalle más. Ya iba a pasar el tema en cuestión, pero un detalle más. Y muchos creen que tener un podcast, esto ya lo sabemos también, es solo estar en YouTube y solo estar en Spotify. Nosotros con nuestros creadores evangelizamos y casi como que es una condición, que en audio también tienen que estar, ¿no? Y nos preocupamos por esta distribución multiplataforma que te permite el audio, no multiplataforma, no, sino en toda que el feed, la tecnología feed RSS, ¿no? Que el podcast lo publiques en Mumbler y salga automáticamente en todas las plataformas, que es una de las la principal ventaja que tiene el contenido en audio. Esto hacemos nosotros en Flipo, pero lo que hacemos es no solo extraemos el audio del video, como hacen muchos video podcasts, sino que le damos un boost, le damos un toque de amor, un toque de cariño, porque como somos oyentes de podcast en audio, sabemos que el video de YouTube no es exactamente el mismo que debería escucharse en los reproductores de podcast que vos escuchás en pésimas condiciones, corriendo, conduciendo, fregando los platos y con mucho ruido a tu alrededor. Entonces siempre tratamos, en la medida de lo posible, a veces no podemos mucho por las condiciones técnicas en las que se graban, pero siempre tratamos de que tengan un agregado. En este caso, lo que te digo, el podcast que yo estaba escuchando, que siempre tuvo esa intro, esta intro en particular, tenía los niveles desajustados, tenía exceso de efectos de sonido que no eran necesarios en audio y sí en video, por lo cual a mí me arruinó la experiencia. Por lo menos que esos efectos de sonido estuvieran en el mismo nivel. Pero igual, de todas maneras, a lo que quería llegar, que muchas veces
a nosotros como podcasters en audio, nos molesta que no estén cuidando al oyente de audio, ¿no? Que estén grabando el video podcast y digan, y de esto nos quejamos mucho, ¿no? Estén grabando el video podcast y digan, no, como acá pueden ver, o sí, ahí te veo, o hagan referencias a cosas visuales que no están bajadas en audio. Yo recuerdo cuando empezamos a grabar video podcast o hacer streaming con mis colegas de Marvel, ellos decían, no, ves, acá tengo el último cómic de tal cosa, o no, ellos decían, ¿ves lo que tengo acá? Acá lo dice, ¿no? Entonces, y lo levantaba y lo mostraba a la cámara, como lo estoy haciendo yo ahora, aunque este podcast sea en audio, y yo me preocupaba por traducir eso en lenguaje de audio, que eso, quienes somos de Audio First, lo entendemos, y nos molesta y lo criticamos cuando en un podcast, en un video podcast, hacen eso, y nosotros lo estamos escuchando en audio y nos sentimos ignorados porque dicen, ven, acá lo pueden ver en la pantalla, o acá se lo mostramos, o como pueden ver, o miren esta imagen. Eso no nos gusta. Pero a veces nosotros en audio hacemos lo mismo. Esto yo lo recomendé, esto yo lo dije y esto yo lo hice. Y por eso quiero hacer especial hincapié en esto que te voy a decir a continuación. Varias veces, quienes hablamos de podcasting y quienes producen podcast, le sugieren a la gente, a la que asesoran, a la que le producen el podcast, si ya que vas a grabar esa entrevista en audio, ya que te vas a conectar online con esta persona, aprovechá y grabala también en video. Y entonces ese video lo subís a YouTube o ese video lo cortás para Reels y listo. Vos la entrevista la haces en audio, pero aprovechá y grabá el video. Eso es lo que hacía yo con Marvel. Grabábamos en audio, editaba el audio, el video lo cortaba, le ponía una intro y una outro y lo subía a YouTube. Por supuesto, el video era una basura, porque no había sido pensado para eso. El podcast funcionaba bien, el video funcionaba muy mal, curiosamente con lo que nos venden, ¿no? Que el video es lo que funciona mejor y más rápido que el podcast. Bueno, entonces lo hice durante mucho tiempo y eso lo dejé de hacer porque no tenía la posibilidad de editar el video de la misma manera que editaba el audio, por limitaciones técnicas y también por limitaciones de tiempo. No tenía tiempo ni conocimiento para dedicarle tanta edición a un video podcast. Pero eso yo también lo hacía. Ya que grabábamos en audio, ya que nos conectábamos, grababa el video, lo subía a YouTube y lo usaba para otros materiales. Eso está igual de mal que los youtubers, que la gente que hace podcast en video, graba y saca el audio y lo sube a YouTube, a una plataforma de audio sin pensar en el audio. Eso está igual de mal, es la misma falta de respeto y tiene el mismo pésimo resultado. No deberíamos nosotros, como podcasters, como productores de podcast, aconsejarle a una persona que ya que está, se grabe en video y suba el video. Eso está mal. Está igual de mal que decirle a una persona que graba video, ya que estás, extrae el audio y subilo a la plataforma de audio. Deberíamos ser más atentos, más considerados con la persona que nos va a escuchar y más considerados también con nuestros propios contenidos, porque estamos hablando mal de nosotros mismos. Porque sí, mi podcast sobre Marvel está totalmente bien editado, ponele, en audio. Pero quien vea el video va a decir, ¿estos tipos quiénes son? Solamente pusieron una intro y una outro al final y jamás van a ir a escuchar el contenido en audio. Esta intro que yo escuché, que tenía mucho firulete y seguramente la edición era de puta madre, tal vez es buenísima, pero yo jamás voy a ir a verla en video porque ya me dejó una mala impresión en audio. La mala impresión que me dejó en audio no me la va a quitar nadie. Entonces deberíamos ser más coherentes los productores y los podcasters de Audio First, quienes priorizamos el audio y quienes decimos que el audio debe ser la prioridad, quienes sentimos que el audio debe ser la prioridad, con el otro formato, porque también querríamos que lo fueran con nosotros. Y si nos molestan que los de los videopodcasts, los cabezas de termo de los videopodcasts, ignoren a los oyentes de audio, no podemos ignorar nosotros y no podemos hacer lo mismo. Esto de grabar en video, ya que estás, y aprovechar el video, está mal. Mi conclusión es la misma de siempre. Y te puedo decir que a lo largo de estos últimos meses, con Flipo, dentro de Mumbler, me hice un máster en video podcast. Y mi conclusión es la misma que ya comenté hace mucho tiempo. El video es una excelente herramienta, tal vez la mejor para promocionar nuestro podcast, para hacer crecer nuestra podcast, para llegar a nuevas audiencias. No es la única, no es la única. Y lo tengo chequeado con estos 6 meses en los que estuve grabando podcast solo en audio y todos mis podcasts crecieron. Hablaremos de esto más adelante.
No es la única herramienta, pero sí es la más poderosa, mucho más poderosa que el audio, mucho más poderosa que redes sociales, mucho más poderosa que cualquier cosa, pero hay que hacerla bien. Y hacerla bien significa tiempo o dinero. O tenés mucho tiempo para aprender a editar y editar bien, o tenés dinero para delegarlo, por ejemplo, con nosotros en Flipo, que hacemos unos contenidos en video de puta madre. El término medio, si haces las cosas a medias, vas a llegar también no más allá de la mitad del camino. Hace algunos días se estrenó la película de Marvel, Los Cuatro Fantásticos, dentro del universo cinematográfico de Marvel. No te voy a hablar de la película, pero me encantó. Y para nosotros, bueno, esta fue la última película de Marvel estrenada este año y la última hasta, esto es 17 meses, bueno, hasta el año que viene, no sé, casi a fin de año, creo que debería estrenarse, si no se demora, una nueva película de Spider-Man. No hay más, hay series, hay otras cositas, pero de hecho hoy se estrena, hoy que estoy grabando y publicando esto, se estrena una nueva serie animada de Marvel que también tengo muchas ganas de ver. No importa, lo que te contaba es que esta es la última película que se estrenaba y además era la más importante de este año por ser quienes son los personajes y el reparto, y había mucha expectativa entre los fans por el estreno de esta película, que si te gustan un poco los superhéroes y los personajes te recomiendo, y después también podría recomendarte un podcast. Justamente de algo que pasó con ese podcast es de lo que te quería hablar. Que, bueno, en Podcast Cinematográfico de Marvel, por si alguien que está escuchando esto no lo sabe, es un podcast semanal en el que junto con unos amigos de Argentina grabamos semanalmente un podcast hablando de Marvel. Haya película, haya serie o no haya, cada semana este podcast audio first, audio only, solo audio, lo grabamos todas las semanas y hablamos durante 50 minutos, una horita, hablamos sobre algún tema de Marvel. Este podcast tiene 7 años ya, tiene muchas reproducciones, tiene mucha audiencia, ha sido bastante descuidado por nosotros, en gran parte por esto que te decían en la sección anterior sobre el video podcast, lo maltratamos bastante. Luego con mi mudanza, con mi migración también sufrió bastante por inconsistencias a la hora de grabar, porque no teníamos tiempo, posibilidad de coordinar horarios. Y el año pasado hemos grabado muy pocos episodios, por lo cual el feed se vio bastante castigado en cuanto a sus métricas, pero tenemos una masa crítica ahí de audiencia después de 7 años que nos acompaña, y este año le dimos frecuencia semanal, no fallamos casi nunca, a veces hemos llegado a publicar por cuestiones de calendario hasta 2 episodios en una semana. Bueno, y la verdad que ha crecido sin video, ya te contaré, ha crecido muchísimo este podcast y estoy muy contento. Y bueno, ya te digo, la gente de Marvel es gente muy top, muy buena, así que disfruto mucho de grabar este podcast y sobre todo de grabar con mis compañeros. Lo que te quería decir es que, bueno, este podcast va creciendo, tiene unos números considerablemente importantes para mí, es mi podcast con más repercusión, con más reproducciones, el que más impacto tiene, y siempre tiene un boost muy grande cada vez que hay un estreno de Marvel. Es decir, si se estrena una serie en Disney Plus, tiene un nivel más de escuchas, ¿no? Lo escucha mucha gente más. Si se estrena una película, lo escucha más gente, una película en cine, lo escucha más gente todavía, y cuando la película es un fenómeno, como Infinity War, como Endgame, como Spider-Man No Way Home, el feed explota, o sea, triplica las reproducciones. La review de una de estas películas, ¿no? Nosotros siempre hacemos un trabajo previo de ir haciendo episodios previos para ir calentando a la audiencia, la previa de este podcast, los cómics, la previa de esta película, los cómics que inspiraron esta película y demás. Bueno, vamos haciendo una serie de previas como se debe hacer, que ya tenemos un mecanismo bastante estudiado de cómo lo tenemos que hacer. Y vamos avanzando, pero siempre el podcast de películas, por ejemplo el podcast de Infinity War, que ahí recién empezábamos, el podcast de Endgame fue un boom, el podcast de No Way Home tendría que revisar, pero hasta el momento, hasta cierto tiempo era el podcast con mayor, que más reproducciones tenían, que habían hasta cuadruplicado las reproducciones. Y ahora, bueno, se venía este evento, que no es un evento, es una película individual de los Cuatro Fantásticos, pero era un evento importante dentro de las películas, ¿no? Y ya con los 2 estrenos que hubo este año en cine, Capitán América Brave New World y Thunderbolts, había subido bastante las reproducciones. Luego vuelve a bajar, pero se mantiene en un número considerable que crece cada vez que hay un estreno, ¿sí? Hubo mucho también con Daredevil Born Again, hubo un pequeño pico,
Bueno, esto solo lo entenderán los que sigan Marvel, ¿no? Pero hubo un pequeño pico con una serie llamada Ironheart que se estrenó hace poco, que fue bastante criticada y sin embargo nos subió a nosotros las reproducciones. Y así van subiendo. En estas yo sabía que por lo menos íbamos a duplicar y tal vez triplicar, dependiendo el éxito que la película tenga en cines, la audiencia de nuestro podcast. Pero quería sentir que hacía algo para ayudar a que este podcast llegara un poquitito más lejos, tuviera un impacto mayor. Así que bueno, hicimos una previa que duró casi un mes, ¿no? De semana a semana, hicimos como una previa de 4 o 5 episodios antes del estreno de la película, vimos las películas viejas, hablamos del casting de la película actual, leímos un cómic, analizamos un cómic que estaba muy relacionado con la película y así fuimos llegando hasta el día del estreno de la película. La película se estrenó un jueves, la vimos un viernes, grabamos un sábado, publicamos el domingo. Fue una semana maratónica, ya te digo. Pero yo quería hacer algo más aparte. ¿Qué pasa? No estoy usando redes sociales. Y usar redes sociales de manera eventual no es conveniente. Es gastar pólvora para nada. Pólvora en chimangos, le decimos en Argentina, pero no sé si acá hay chimangos. Hacer un hilo de Twitter por el estreno de Los Cuatro Fantásticos para promocionar el lanzamiento de este episodio de mi podcast, de la review de Los Cuatro Fantásticos, sí, a mí me iba a hacer sentir de que genial, hice un hilo de Twitter, hice un carrusel, hice 5 shorts, pero se salía de mi estrategia, que es, por el momento, solo audio y newsletter. Además, las redes sociales, bueno, sí, tanto el Instagram como Twitter fueron bastante importantes y tuvieron mucha repercusión. Nunca pudimos medir si esa repercusión que tenía Twitter e Instagram se trasladaba al podcast, pero entiendo que en algún punto siempre se traslada, pero no lo pudimos medir, o sea, no está claro. Nos comentaba gente en Twitter, nos comentaba gente en Instagram que tal vez no escuchaban el podcast y no lo conocían, ¿no? El fuerte de mi audiencia, de la audiencia de este podcast, siempre estuvo en el podcast, en el feed. Ni en la página web, que también está, ni en las redes sociales, ni en los shorts, reels, TikTok, ni en los videos de YouTube. Siempre en la página web, siempre en el podcast, en ningún otro lugar. Entonces a la gente que yo quería tocar, a la gente que quería atacar, a la gente que quería impactar con la promoción de mi podcast, era a la audiencia de mi podcast. No a la gente que escuchaba el podcast, porque si salía fuera a redes sociales iba a desperdiciar energía y tiempo. Hacer un carrusel en Twitter, en Instagram, hacer un hilo en Twitter no me iba a impactar, a menos que hubiera empezado 6 meses antes a calentar el terreno y a generar movimiento alrededor de mi podcast. Y eso sí que no, porque estaba fuera de mi estrategia. Ya volveré a las redes sociales con el podcast, pero por el momento no tengo ganas. Todo eso quedaba fuera de mi estrategia. Entonces lo que tenía que hacer era atacar a mi audiencia de audio y de la newsletter, que son bastante pocos, pero bueno, ahí está, la newsletter también. Entonces, al igual que en el podcast, mandé un par de envíos de la newsletter previos, pero la acción en particular que te quería comentar que utilicé fue la que me permiten la herramienta de audio inserciones en Mumbler. Brevemente, por si no sabes qué es, te voy a comentar que el audio de inserción es un audio que se inserta de manera automática. Vos grabás un audio y lo subís y se inserta de manera automática a todos los episodios del feed. No es que lo agregás vos en el episodio. Yo si quiero agregar una inserción en este episodio podría hacerlo, ¿no? Ahora digo, grabo algo, lo coloco entre esta sección y la siguiente y ya está insertado. Pero solo se escucharía en este podcast, en este episodio, y quien llegue a ese minuto. No se escucharía ni en el episodio anterior ni en el episodio siguiente. Yo quería impactar a toda mi audiencia y eso es lo que me permitían las audioinserciones, porque se colocan. Vos subís la audioinserción en Mumbler y decidís, seleccionás si querés que suene, que se reproduzca al principio o al final del episodio, y selecciona si querés que se reproduzca en todos los episodios o en algunos episodios en particular, ¿no? Y vas tildando. Yo subí la audioinserción a Mumbler, un tráiler, ¿no? Diciendo, llega la película más esperada y llega nuestra review más esperada. Después de 7 años, los Cuatro Fantásticos llegan al MCU y acá estamos nosotros para revisionarlo. El domingo a las 17:30 horas, publicado en el feed de Podcast Cinematográfico de Marvel, ¿no? Como un anuncio, como estas audios que grabamos y le mandamos a nuestro amigo podcaster y le decimos, ponelo para promocionar mi podcast. Pero bueno, hablando de mi propio podcast, lo subí a Mumbler
seleccione que se reproduzcan todos los episodios y que se reproduzca al inicio del episodio. Vos podés seleccionar al inicio y al final. Lo dejé ahí y el podcast se estrenaba el domingo a las 17:30, lo subí el miércoles o jueves, creo, subí la audioinserción y esa audioinserción empezó a reproducirse en todos los episodios, absolutamente todos los episodios de podcast cinematográfico de Marvel. Cuando alguien le daba play, antes de escuchar el podcast, el episodio, al que le haya dado play, que yo nunca sé cuál es, escuchaba esta audioinserción. Es decir, si te ibas a escuchar la review de Thunderbolts que grabamos en mayo, escuchabas esta audioinserción. Si te ibas a escuchar el primer episodio de podcast cinematográfico de Marvel que grabamos hace 7 años sobre el tráiler de Infinity War, escuchabas esta audioinserción. Si te ibas a escuchar el episodio en que hablamos de Spider-Man No Way Home, escuchabas esta audioinserción. Cualquier episodio de podcast cinematográfico de Marvel que escucharas desde miércoles o jueves hasta el domingo que se publicó la review de Los Cuatro Fantásticos, se escuchaba el tráiler de un episodio de un podcast que aún no se había grabado, la review de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, ¿no? Y de esa manera sabía que podía atacar a toda mi audiencia. ¿Qué te cuento esto? Porque cuando paré la audioinserción, porque ya estaba por publicar el nuevo episodio, esta audioinserción había contado casi 400 reproducciones, 300 y pico. Que esta es otra ventaja que tiene la herramienta, que vos podés ver qué impacto tuvo, cuántas veces alguien le dio play, cuántas veces la gente lo escuchó. En 4 días, 400 y pico de reproducciones en cualquiera de todos los episodios publicados en podcast cinematográfico de Marvel desde hace 7 años hasta hoy, sin haber publicado ningún episodio nuevo en esos días. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiera publicado la audioinserción la semana anterior, cuando hablamos de los podcasts, de los cómics de Los Cuatro Fantásticos, y ese podcast había alcanzado en una semana 300 reproducciones, esas 300 reproducciones de ese podcast, de esa review actual, también hubieran escuchado la audioinserción. Pero para ese entonces todavía no se me había ocurrido esta idea. Así que me lancé hacia atrás y al final fueron casi 400 reproducciones globales en todos los podcasts que están publicados en el feed de podcast cinematográfico de Marvel, en todas las plataformas de audio. Esto es un hitazo. A ver si me explico. La promoción de un episodio que aún no había grabado tuvo 300 impactos en personas que estaban escuchando mi propio feed, porque por alguna razón les interesaba, y supieron que el domingo a las 17:30 horas se iba a publicar ese podcast. El impacto de la audioinserción lo pude medir, casi 400 reproducciones. Lo que no podemos saber es cuántas personas le dieron play al podcast gracias a esa audioinserción. Eso es poco probable saber medirlo, pero sí puedo medir que esta acción de marketing que yo quise hacer tuvo casi 400 impactos, lo cual es buenísimo para este tipo de lanzamientos. Por ejemplo, yo estoy trabajando y pensaba lanzarlo ahora en estos días, pero decidí no hacerlo porque las vacaciones, la visita, los paseos y la playa me tienen bastante ocupado. Tenía pensado lanzar un curso, no sé si lo había dicho acá, pero bueno, si no, este es el anuncio, un audio curso sobre podcasting. Mi primer audio curso de podcasting que se va a llamar El Primer Paso. Sí, en la newsletter lo dije, creo que acá todavía no. Ya lo tengo grabado, los primeros audios, todo, y lo iba a lanzar hoy que estoy grabando esto, pero decidí al final tomármelo con calma y lanzarlo dentro de algunos días, ya te voy a contar. Cuando lo lance, porque hasta recién te estaba hablando de una review de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? ¿Qué relevancia tiene? Para mí mucha, pero impacto en la sociedad no puede tener, ¿no? Quiero decir, no me va a dar ningún rédito económico esa audioinserción. No obstante, cuando lance mi primer audiocurso ahora en unos días en Mumbler, que tendrá un precio promocional durante los primeros días, etcétera, también voy a usar la herramienta de audioinserciones y la voy a insertar acá, en este mismo feed, en todos los episodios publicados de Todo por un Podcast y de Todo por un Daily. Por lo cual, el 100% de las personas que a lo largo de esa semana le den play a cualquiera de mis podcasts se va a enterar de que acabo de lanzar un audiocurso y de que este audiocurso tiene un precio promocional durante muy pocos días. También lo voy a contar acá en el episodio, pero este episodio tal vez la gente lo escuche dentro de un año
y descubra que yo lancé un audiocurso y que tuvo una promoción durante 10 días, pero esa promoción va a haber terminado. Una promoción de precio para poder comprarlo más barato, esa promoción va a haber terminado. Esto quiere decir que cuando lo lance y publique la audioinserción en todos mis episodios, la gente se va a enterar. Quien le dé play ese día al podcast, esa semana al podcast, va a escuchar la audioinserción. No importa qué podcast, qué episodio esté escuchado, va a escuchar la audioinserción y va a recibir el impacto para, si quiere aprovechar esa promoción, no perdérsela, ¿no? A mí funciona por los dos lados. Le estás informando a toda tu audiencia sobre algo que vos querés instaurar, sobre algo que vos querés promocionar, promover, sea lo que sea, una grabación de un podcast de los Cuatro Fantásticos o la venta de un audiocurso que va a tener una repercusión económica en mí, ¿no? Sea lo que sea, se lo podés informar al 100% de tu audiencia a través de las audioinserciones. Y ya te digo, me pareció brutal poder causar 400 impactos en 4 días a través del audio. Porque sí, si hubiera creado un carrusel de Instagram, seguramente hubiera tenido mayores visualizaciones. Si hubiera hecho un short hablando de los Cuatro Fantásticos y diciendo no te pierdas el lanzamiento de nuestra review, también hubiera tenido más visualizaciones, pero el impacto hubiera sido menor, porque mi audiencia no está, o sea, cuando llegan en Instagram no le llego al 100% de mi audiencia, le llego a mucha gente que tal vez ni siquiera escucha podcast. Cuando hago un short, le llego a gente que tal vez no tiene ganas de escuchar un podcast solo en audio. Sin embargo, cuando impacto a la gente de mi podcast en audio, estoy impactando al 100% de mi audiencia. Me pareció, y fue la primera vez, lo siento Paul Rodríguez, la primera vez que entiendo la dimensión que tiene esta herramienta de audioinserciones, la importancia que tiene y lo útil que resulta para nosotros los podcasters, sea para promocionar un nuevo episodio de nuestro podcast, sea para avisar que nos vamos de vacaciones, sea para vender un producto, un servicio, una promoción de Black Friday o un audiocurso como voy a hacer yo muy pronto. Me parece una herramienta muy poderosa y debo decir bastante poco usada dentro de Mumbler y que debería usarse más. Así que si tenés tu podcast alojado en Mumbler, ya sabes, te dejo ahí una idea para aprovechar una de todas las herramientas profesionales que tenemos en la plataforma. Y así, como quien no quiere la cosa, te deslicé ahí que voy a sacar un audiocurso, así que me imagino que ya estarás esperando escuchar esa audioinserción para poder comprar el audiocurso, que espero que esté a la altura de las expectativas que estoy generando. Último tema que voy a tocar en este episodio, que ya me está quedando más largo de lo que quería, tiene que ver con esta especie de auditoría interna que te había sugerido hacer de tus episodios, de todos los episodios de tu feed. Es decir, que yo estaba haciendo de mi propio feed y que te había sugerido hacer de tus propios episodios, ¿no? De ir y ver, te lo comenté en el episodio pasado, ir y ver cuáles habían sido los episodios más escuchados y por qué, título, descripción, temática, y ver de ahí qué podías replicar para nuevos episodios. Yo estos días, desde el último episodio hasta hoy, estuve trabajando en lo que es definir el sistema, ¿no? Por el que fluyen la audiencia de mis podcasts, la audiencia de mis contenidos y cómo quiero que se muevan, hacia dónde quiero que se muevan. Algo que habíamos tocado en el daily, pero que esta vez me senté con lápiz y papel a diseñarlo y bueno, creo que terminé de definirlo claramente. Te voy a poner el ejemplo una vez más de podcast cinematográfico de Marvel, ¿no? Porque uno de los problemas, y es algo que también te había comentado en el daily, uno de los problemas que tenemos muchos de la gente que empezamos con esto improvisando, con el podcasting improvisando, y que pasamos de ser oyentes a podcasters y no veníamos del ámbito del marketing, de ser profesionales, es que el podcast es nuestro contenido principal, ¿no? Es nuestro final, no hay un embudo, no hay un sistema, no hay una captación, de hecho no había newsletter, no había nada. Y mucha gente, por ejemplo, tiene muy claro cuál es su sistema o su embudo, ¿no? Entonces, lo que te propongo hacer, lo que hice yo con Podcast Cinematográfico de Marvel, es ver cuál es el punto que cumplen, en qué escala de este sistema funciona cada uno de tus contenidos. Por ejemplo, con Podcast Cinematográfico de Marvel no tengo redes sociales, no hacemos YouTube, o sea, estamos en YouTube pero solo en audio, por lo cual casi no lo cuento, aunque es bastante importante las reproducciones que tenemos ahí, ya te contaré también.
Pero nuestro principal canal de, entre comillas, atracción, nuestro principal canal de llegar a las personas es el podcasting, es el audio. Esto no es del todo, no resulta todo conveniente, porque yo tendría que tener un canal que fuera de más rápido contacto con la gente, ya sea Twitter, Instagram, Threads, Shorts, lo que fuera, que llega primero y que se visualiza rápido y que se viraliza y que simplemente con una compartición puede duplicar o triplicar la audiencia. Pero ya te digo, parte de mi no estrategia de este año era cerrar todos los grifos, cerrar las redes sociales y no hacer más. Entonces, mi principal canal de atracción, como te comentaba en la sección anterior, en la parte de las audioinserciones, es el audio. En el audio es donde me conocen, es donde conocen Podcast Cinematográfico de Marvel. En el audio es donde se conectan conmigo. Si les gusta, siguen escuchando. Si les gustan, empiezan a seguirnos o se unen al grupo de Telegram o a la newsletter, lo que fuera. Pero no tengo nada más. Mi primer paso es... mi primer paso, no te olvides ese nombre. Mi primer paso es justamente el audio. Entonces, ese es mi principal canal de atracción. Es a donde yo puedo darme a conocer y a donde tengo que poner el máximo esfuerzo en llegar a nuevas audiencias. Esto no siempre puede ser así. Puede ser que tu podcast sea tu canal de fidelización, tu canal de retención. Por lo general es así. Por lo general tenés redes sociales o una comunidad o algo y la gente conecta con vos en el podcast. Te descubren en una red de primer nivel, como puede ser Twitter, Instagram, lo que fuera, y vienen al podcasting a conectar. En mi caso también conectan con el podcasting, pero me conocen a través del podcast, ¿sí? Entonces, mi podcast pasó a estar en el primer nivel de mi sistema. En el nivel, o sea, si bien es lo más importante que tengo, lo que más dedicación le pongo, es mi herramienta de descubrimiento. Es lo que más tengo que hacer yo para que la gente me descubra. Porque si no me descubren en el podcast, no me van a descubrir en la newsletter, mucho menos me van a descubrir en el grupo de Telegram, ni nada. ¿En qué cambia saber esto, tener en claro que el podcast es tu canal de descubrimiento? Es que en tu podcast tenés que estar, más allá de que siempre te escuchen muchas personas, siempre que tenés que estar con la cabeza sabiendo que la gente te va a descubrir por allí. Títulos optimizados para SEO, por supuesto, pensando en la gente que no te escucha, porque quien te escucha te va a escuchar aunque no pongas título, pero quien no te escucha no te va a escuchar si tu título no lo convence. Descripciones, con el mismo pensamiento, tiene que darle ganas a la gente, despertarle curiosidad y darle ganas de darle play a tu podcast. La portada tiene que llamar la atención. Si haces portada para tus episodios, tiene que llamar la atención, tiene que ser clara, tiene que... por ahí a veces yo en los podcasts justamente me gustaba hacer portadas ridículas, que le causaran gracia a mi audiencia. Pero ahora descubrí que el podcast es mi canal de atracción. Entonces las portadas no están dedicadas a mi audiencia. A mi audiencia está dedicada al podcast, porque le doy todo el amor a mi audiencia, ¿no? O sea, me desvivo por la audiencia del podcast. Pero mi podcast es mi herramienta de atracción, entonces tiene que estar bien paquetizado, bien presentado, como si fuera la vidriera de una tienda boutique de ropa, ¿no? Título, descripción, portada y, como te contaba antes también, primeros minutos del podcast. El primer minuto del podcast tiene unos highlights ahí para captar la atención de esa primera audiencia y convencerlo en el primer minuto de que se queden escuchando el podcast, ¿sí? En esos highlights intento no poner ninguna estupidez de las que decimos, intento poner cosas que parezcan interesantes, que sean coherentes con lo que vamos a grabar y un pequeño cliffhanger. Luego empieza el podcast y algo que también estoy cambiando ahora que descubrí que es mi canal de atracción, que en ese podcast, en diferentes momentos, para no quedar aburrido, están las 3 llamadas a la acción que más me importan, ¿no? Una, para descargar un lead magnet y ver si la gente le interesa el contenido adicional que generamos, a cambio de su email, por supuesto, como te digo siempre. 2, la llamada a que te suscribas a la newsletter, ¿sí? Porque es ahí donde, ahora te cuento, mi segundo nivel de contacto con las personas. Y 3, la llamada a que se suscriban a las sesiones exclusivas, porque Podcast Cinematográfico de Marvel tiene una especie de membresía con ciertos beneficios. Uno de ellos es escuchar unas sesiones exclusivas que grabamos, que son solo para suscriptores de pago, ¿no? Para la gente que nos apoya. Son 3 niveles de 3 llamadas a la acción. La de la membresía de pago, sería muy difícil que una persona me descubra en el audio, me escuche por primera vez y vaya a pagar la membresía, ¿no? Vaya a suscribirse al podcast premium. Pero no quiero dejar de decirla. Son 3 llamadas a la acción
bien centradas, como te digo siempre. No me importan, sí me importan las estrellitas en Spotify, las calificaciones en Apple, pero no las pido. El que me las da, o las pediré en otro nivel, porque este es mi nivel de descubrimiento. La gente tiene que escuchar mi podcast y entender quién soy, quiénes somos, qué hacemos y qué más puede hacer, a dónde más puede ir si quiere saber más sobre nosotros, ¿no? Como no hay redes sociales, no hay llamada a las redes sociales, que igual sería un error, pero bueno, todo este primer contenido, mi contenido de descubrimiento centrado en que la gente, primero, me descubra y segundo, comprenda quiénes somos y hacia dónde vamos. Newsletter, suscripción premium y contenido adicional a través de email. Contenido de descubrimiento, mi canal de atracción. Pasamos al canal de retención, al canal de conexión, que tenemos dos en el mismo nivel. Grupo de Telegram gratuito, newsletter. Cada semana intento enviar una newsletter de podcast cinematográfico de Marvel, que se llama Marvel Express, en la que cuento alguna noticia, alguna reflexión sobre Marvel. Intento mantenerme siempre dentro de los tópicos que se están hablando, con las noticias vigentes, como para tener un poco de contenido. Y alguna recomendación a escuchar el podcast y la invitación a suscribirte, porque si estás en la newsletter, seguramente con un 90% de probabilidades, primero escuchaste el podcast y o te descargaste un lead magnet de estos con contenido adicional, contenido que complementa el podcast, te quedaste con ganas de escuchar y te fuiste a descargar el lead magnet, o escuchaste la llamada a la acción en el podcast y te suscribiste a la newsletter. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ya recibiste el primer impacto y ahora vamos al segundo. En el segundo te cuento algo relacionado con Marvel que seguramente te interese y te invito a escuchar tal vez el último podcast que grabamos, pero también a apoyarnos y a tener acceso a la suscripción premium. Y en el grupo de Telegram, bueno, es contacto diario. Cada vez que hay un episodio de una serie, una noticia, lo que fuera, vamos hablando, compartimos noticias, compartimos cosas y casi no compartimos el podcast porque damos por hecho que la gente que está ahí ya lo escucha o no lo va a escuchar. No necesita spam de nuestro podcast. Lo que sí hacemos es hablar y, por ejemplo, para la review de Los Cuatro Fantásticos, avisábamos que se publicaba a tal hora, que ya la habíamos grabado, etcétera. Fui metiendo un poco de hype como para recordarlos que se tenían que entusiasmar al escuchar nuestro podcast, pero les dijimos, no compartimos mucho el podcast y hacemos mucha conversación alrededor de Marvel, que es lo que nos interesa, y muchas veces ni siquiera hablamos nosotros, habla la gente, ¿no? Esos son nuestros dos canales de conexión, de retención con las personas, ¿no? Fase de atracción, el podcast; fase de conexión, la newsletter y el grupo de Telegram. Y luego la fase de conversión, que es la más difícil de todas, ¿no? Ahí tenemos un podcast premium, que entre comillas podcast premium, porque no es, son sesiones exclusivas dentro del mismo podcast. Publicamos 1 o 2 audios al mes, cerrados solamente para suscriptores de pago, que tenemos muy poquito, pero los quiero muchísimo. Alguno que otro que sé que escucha este podcast. Siempre nos cuesta mucho sacar tiempo y sacar temas, porque grabamos un podcast semanal y nos cuesta muchísimo sacar un tema para profundizar y en una sesión exclusiva, pero lo hacemos. Y ahora estamos agregando ciertos beneficios adicionales que recién ahora los vamos a incorporar, que son un grupo de Telegram privado, es decir, una comunidad privada de Telegram solo para los suscriptores de pago, que los suscriptores de pago puedan sugerir temas para los próximos episodios, tanto cerrados como en abierto, ¿no? Que formen un poquitito más parte de la, entre comillas, producción del podcast, y alguna que otra cosa más que estamos pensando en hacer, un club de lectura, de cómics y otras cosas, pero bueno, el tiempo es nuestro principal enemigo porque todos hacemos otras cosas. El podcast lo queremos mucho, pero siempre queda relegado a otro momento, ¿no? No puede competir con nuestras familias, con nuestros trabajos e incluso con nuestro ocio. No obstante, sacamos bastante tiempo para grabar. Entonces, la última fase, la tercera, la de conversión, es la que más me cuesta por del síndrome del impostor, por esto de no saber si realmente estoy agregando valor extra o lo que fuera, pero ahí lo vamos intentando y mientras tanto algunas personas nos apoyan con su dinero y con su amor. Pero quiero que quede claro esto: la fase de atracción, la fase de retención y la fase de conversión. Esto es ABC en marketing, pero como yo vengo del podcast, del audio y de amateur, de grabar podcast sobre The Walking Dead, no tenía idea. Yo todo el trabajo que hacía lo hacía para llevar a la gente a mi podcast. Mi podcast era como la fase de conversión, pero no hay una verdadera conversión. Tampoco es correcto mi esquema ahora
de que mi podcast sea la fase de descubrimiento, porque el descubrimiento es nulo, es poco, pero es bueno. Me sirve. Yo debería estar haciendo carruseles de Instagram todas las semanas. Yo debería estar haciendo publicaciones, hilos en Twitter todas las semanas y de esa manera dar a conocer el podcast, ¿no? Que la gente me descubra en el podcast, que la gente me conozca, que la gente me descubra en redes, que la gente me conozca en el podcast, que la gente fidelice, ¿no?, en la newsletter y que la gente convierta en la membresía premium, en las sesiones exclusivas. Ese sería el esquema ideal. No es mi esquema perfecto, no es el esquema que tengo actualmente. Entonces me puse a definir ahí y definí esto, que el podcast va a ser mi contenido de descubrimiento, que la newsletter y el grupo de Telegram van a ser mi contenido de retención y que luego la fase de conversión la estamos terminando de redefinir, las sesiones exclusivas, más el grupo de Telegram, más alguna otra cosita más. Esto no quiere decir que tu sistema tenga que ser el mismo, esto quiere decir que te tomes esta semanita, 10 días, para definir cuáles van a ser tus sistemas. De qué manera te descubre la gente a vos. Y saber que ese contenido, sea el podcast, o sea en las redes, o sea lo que fuera, lo vas a crear solamente para la gente que te descubra. De qué manera la gente conecta con vos. En el podcast o como yo, en la newsletter, en el grupo de Telegram. Y por último, ¿cuál puede ser la conversión? ¿Cuál es la conversión que vos estás buscando? Puede ser que te contrate. Puede ser que se suscriba a una membresía premium, puede ser que compre algún producto, o bien puede ser que te deje 5 estrellas en Apple, que te deje un comentario, porque no siempre tiene que haber una conversión magnífica, ¿no? Pero si tenés tu esquema bien diseñado, va a ser mucho más fácil trabajar cada uno de los formatos que están dentro de cada fase, ¿no?, de manera más eficiente. No todos los formatos sirven para todas las fases, o sea, sí sirven, pero tu enfoque al grabar o al llevar adelante, al crear el contenido para cada una de esas fases, tiene que ser completamente diferente. Esto es algo, voy a hacer un breve epílogo, porque para que quede claro, esto es algo que nosotros no teníamos en claro, ¿no? Tenemos la página web que tal vez también la debería incluir como dentro de descubrimiento, pero más experimental lo que hacemos en la página web, porque la verdad que no debería trabajarlo diferente, pero voy probando diferentes cosas y la verdad no hay una estrategia definida, que alguna vez la tendré. Pero por ejemplo, nosotros antes creíamos que nos descubrían con el grupo de Telegram y que con el grupo de Telegram pasaban a escuchar el podcast. Y la verdad que no era así, la gente llegaba al grupo de Telegram muy poco por descubrimiento. De hecho teníamos 4 o 5 grupos con diferentes estrategias, incluso uno era compartir piratería para que nos conozcan, pero esa gente no llegaba al podcast, ¿no? Entonces no es lo mismo si vos sabes que tu grupo de Telegram, tu comunidad de WhatsApp, tu grupo de Discord es retención, descubrimiento o conversión, ¿sí? Y no es lo mismo si el podcast lo haces para que te descubran, lo haces para retener, para conectar, o lo haces para convertir, ¿no? Y lo mismo en las redes sociales. Muchas veces uno graba las redes sociales, veo creadores que utilizan las redes sociales como si fueran para su propia audiencia. Es decir, que publica contenido que solo entiende la gente que ya escuchó el podcast. Y eso está bien, siempre y cuando tengas en claro que las redes sociales las estás usando como conexión y no como descubrimiento, ¿sí? Entonces hay que tener en claro a la hora de sentarte a crear contenido, ya sea para LinkedIn, Twitter, Instagram, Thread, TikTok o lo que fuera, en qué parte de tu sistema de contenidos funciona. Hay más, ¿no? Pero yo lo dividí en 3. Descubrimiento, conexión, conversión. Y hasta acá llegó esta edición más long play que nunca, más larga que nunca hasta ahora, esta edición de Todo por un Podcast long play en vinilo. Espero que te haya gustado, espero que me dejes tus comentarios.
te recuerdo que esto es en vinilo y por eso suena esta púa, ¿sí? Porque es el vinilo. ¿Nunca escuchaste un disco en vinilo? Bueno, porque hay gente que me dijo, qué sonido de mierda. No, no es un sonido de mierda, es un podcast en vinilo, ¿qué va a ser? Además yo tengo unas ganas de comprarme un tocadisco para empezar a comprarme vinilos otra vez, pero no tengo espacio acá en casa, así que no lo voy a poder hacer. Bueno, dentro de 15 días más o menos, una nueva edición. Espero que te haya gustado esta versión long play. El podcast diario no vuelve hasta el 2 de enero, ya lo sabés. Así que mientras tanto seguimos reflexionando en vinilo alrededor del podcasting. Newsletter en leomelendez.com/newsletter. Qué casualidad, ¿no? Dentro de 15 días nos volvemos a escuchar. Yo mientras tanto sigo de vacaciones y mantenete alerta porque en algunos días te voy a notificar, te voy a confirmar qué pasa, cómo es y cuándo es esto de mi primer audiocurso sobre podcasting, que te deslicé así al pasar, pero la verdad tengo muchas ganas de contarte de qué va y tengo muchas ganas de ver si te interesa tanto como para suscribirte, aprovechar la oferta, comprarlo y disfrutarlo. Bueno, nada más y nada menos también, nada más ni nada menos que esta edición en vinilo. Así que yo soy Leo Menéndez y me despido hasta la próxima.